Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de este microciclo que hemos llamado Conociendo el Fondo Margot Loyola. En esta ocasión nos vuelve a acompañar los colaboradores de este proyecto, el maestro Osvaldo Cádiz, director académico de la Academia Nacional Margot Loyola, Camilo Leiva, antropólogo y coinvestigador de este proyecto, y nuestra invitada especial para el día de hoy, la destacada musicóloga argentina Ercilia Moreno Chá. Ercilia Moreno Chá es musicóloga egresada de la Universidad Católica Argentina dedicada a la investigación de la música y la poesía tradicional latinoamericana. Fue investigadora de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional de Antropología de Argentina. Dirigió el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega entre 1979 y 1990. Se desempeñó en calidad de asesora de la Smithsonian Institution, del International Music Council de la UNESCO y del Fondo Nacional de las Artes. En el año 1999 recibió el premio Conex. Muchas gracias, Ercilia Moreno, por estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires y atenta a las noticias que siempre me transmiten, porque sé que este año van a pasar muchas cosas en torno a la figura de Margot. Así que algunas de las cosas que van a pasar ya las estoy esperando. Qué bien, sí, por supuesto. Este año conmemoramos 10 años del fallecimiento de Margot y bueno, también las cosas nuevas que siguen pasando a partir de ella, como esta página que esperamos que reactive un poco todo el material interesante que tiene el fondo en su nueva ubicación acá en el Claro. campus Sausalito de Viña del Mar, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Bueno, el objetivo hoy es conversar un poco de los trabajos de terreno, trabajos de campo que realizó durante varias décadas Margot Loyola en el siglo XX, en donde también en ese contexto se conocieron. Así que vamos a ir un poco cronológicamente, vamos a partir con Osvaldo preguntándole cómo partieron estos trabajos y de a poco vamos a ir conociendo también cómo se conocieron con el siglo. Le quería preguntar al maestro Osvaldo, al margen de las giras con las hermanas Loyola, ¿cuándo comienza Margot a salir a terreno y cómo registraba el material en esa época? Margot toma como punto de partida en el año 1947, en donde viaja a Alhué, en primer lugar, donde viaja con Cristina Miranda, que van a estudiar allá. Después van a ir a Coyihuay y a Pomaire. ¿Por qué Margot toma? Dice, porque ahí ella toma conciencia de que tiene que hacer un trabajo. ¿Cómo te pudiera explicar yo para que tú me entiendas? Lo que ocurría era que Margot había nacido allá en Linares. Entonces, muchas de las cosas ella las llegó y las aprendió en forma totalmente espontánea, porque ella vivía. Y muchas de las canciones que con el paso de los tiempos de repente tomaba la guitarra y se ponía a cantar, y yo le decía, ¿y esta tonada dónde la estudiaste, Margot? Me decía, me cayó del cielo porque fíjate que yo debe haber tenido, me decía, unos 9, 10 años, y en Rari, cuando íbamos a pasear los días domingos, escuchaba una cantora de allá que estaba cantando esta tonada y a mí me gustó, po, y me la aprendí. Entonces ella ya empezó desde muy niña, ¿te fijas? E incluso ella eh, creó un sistema para anotar las melodías, de ese que podemos hablar más adelante, ¿ya? Pero ella dice que toma el año 47 cuando va con Cristina Miranda al güey, ya en forma mucho más sistemática, ya un trabajo. Y de ahí no va a parar hasta los últimos días de su vida. De tal manera que, te digo, Margot, a donde nace, está lleno de tradiciones. A ella la cría una mujer campesina que le ayudaba en los menesteres de la casa a doña Ana María, la mamá de Margot, porque ella estaba regentando una botica. Entonces la nana Melania, que era una mujer campesina, que le ayudaba con los hijos, le contaba leyendas, le enseñaba a amasar, le hacía tortilla de rescoldo. Aprendió a tomar mate y a preparar, a cebar el mate Margot desde muy chiquita. ¿Te fijas?
a buscar las hierbas también que servían para hacer infusiones, ¿ya? Entonces esto lo fue aprendiendo como parte de la vida. Pero ya te digo, en 1947 ella ya empieza, dice, desde ahí yo partí. ¿Y cómo preparaba esos viajes a terreno? ¿Cómo los fue desarrollando también el material que necesitaba para registrar? Cuéntame esa época. Oye, es que mira, primero, cuando yo conozco a Margot, yo venía de una zona campesina también, de Colchagua. Yo empiezo a ser alumno de Margot. Margot hace una gira, una larga gira, y nos escribíamos en esos momentos. Y en una carta que ella me envía, que es del año de esa gira, me dice lo siguiente. Yo le cuento, le digo, en una de sus cartas me dice que ha ido al campo. Sería muy bueno que anotara todas esas leyendas y cuentos que escucha de labios de campesinos, sobre todo si estos son mayores. Ayúdeme a hacer indagaciones sobre el charrango, y si usted encontrara por ahí alguien que lo tocara y usted aprendiera, sería la mejor demostración de su afecto. Y más encima me deja tarea, porque me dice, trate de aprender la difícil técnica del tamborileo sobre la caja de la guitarra, ¿ya? Etcétera. Es decir, yo le había contado que había ido a los campos cerca de San Vicente Tahuatahua, donde yo tenía unos compadres campesinos, y esa era una zona donde había muchos naranjales. Y existía la costumbre de ahí de buscar las naranjas más grandes, ahuecarlas, dejarlas macerando en la noche con hierbas y con aguardiente, para el otro día tomar mate con leche, especialmente con leche ahí. Entonces yo le había contado a Margot esto, que a ella le fascinó todo esto, me dijo, anótela cómo es la receta de este mate, cómo se hace, cómo se prepara, todo. ¿Quién corta la naranja? ¿Los corta la mujer? ¿Los corta el hombre? ¿Quién prepara todo esto? Me empezó ella a indicar cómo había que hacer este trabajo y ir anotando absolutamente todo. Margot era muy metódica cuando iba a ir a algunas zonas a estudiar. Se preparaba con meses. Y cuando ella me empezó a mí a invitar que fuera con ella, que a la primera parte que fuimos juntos a estudiar fue a Chiloé, preparamos durante todo un año, juntando el dinero, ya, y yo veía cómo me decía, los pasajes van a costar tanto, nos vamos a ir en tren hasta Puerto Montt, de Puerto Montt vamos a tomar esto aquí y acá, etcétera. Tenía todo. Luego, una de las cosas que yo siempre la cuento como anécdota, que figuraba cantidad X de dinero para arriendo de caballo. Leyendo ahora las cartas, el trabajo que Margot hace el año 61 en la isla de Pascua, en Rapa Nui, ella se desplaza a caballo por la isla, sobre todo por algunos lugares. Y yo decía, pero a caballo, bueno, yo cuando joven había andado a caballo allá en mi tierra, pero el caballo era para llevar la máquina grabadora de Margot, llevar la guitarra amarrada y lo íbamos de tiro con el caballo. Era para no ir tan cargado. ¿Te fijas? Todo esto fue en las primeras etapas. Pero nosotros no íbamos detrás, como siempre Margot lo dijo, de un canto, de una danza específica. Nosotros íbamos a vivir dentro de la comunidad. Y eso también lo cuento, que ese primer viaje que yo hago con ella, llegamos porque habíamos estado ambos un año antes en Chiloé. Yo me venía a Chiloé y ella se quedó allá. Ya había tomado contacto con una familia campesina, los Díaz Guerrero,
de Puacura, Putemún también, que a esa casa ahí llegamos. A ellos nos acogieron. Y yo veía que pasaban los días y Margot no preguntaba por canto, no aparecían cantos, ni bailes, ni nada. Y de repente me di cuenta de lo siguiente, que nos estábamos identificando con la comunidad. Yo salía con los hombres a pescar, iba a buscar agua en carreta abajo a la vertiente. Margot andaba con las mujeres viendo el asunto de la lana, de la esquila, estaba escarmenando lana, estaba ayudando en las cosechas. ¿Te fijas? Cuando ya habían pasado una cantidad de días, como te dije, recién ahí empezaron a salir en forma espontánea en torno al fogón, que era una pieza fundamental en las antiguas casas chilotas. Cuando se llegaban en la tarde después de los trabajos, los hombres, las mujeres lo estaban esperando con comida, con cena, como decían ellos, y ahí empezaban a salir los corridos, las adivinanzas. Margot sacaba la guitarra y les cantaba. Y ahí empezaron ellos a hablarnos de sus danzas antiguas, de sus cantos antiguos. Era esa la forma de trabajo. Así como, como fuimos a Chiloé, era en todas partes del país. Nos preparábamos con tiempo a cómo íbamos a ir, a qué lugar íbamos a llegar. Mm, Generalmente no llegábamos a hoteles, sino que averiguábamos qué familia campesina podría darnos alojamiento o que tuvieran alguna residencial. Y era justamente por eso, para poder entenderlos a ellos, porque me decía, el canto y la danza, Osvaldo, detrás de ellos hay un comportamiento, una forma de ser de la comunidad. Y ese sistema de trabajo fue el que Margot tuvo durante toda su vida. Yo creo que por ahí te lo digo a grandes rasgos y así rápidamente. Sí. Gracias, Osvaldo. Bueno, tú mencionabas el año 1947 y en algunos capítulos anteriores hemos hablado de lo importante que fue el contacto con el compositor Carlos Isanit y Sí, el Instituto de Investigaciones del Folclore Musical, creado en la Universidad de Chile en 1944. Entonces quería unir eso un poco con Ercilia y preguntarle cómo era el panorama de la investigación musical del folclore en Argentina en esas décadas, digamos, 40, 50, si también estaba asociado a estos compositores que de alguna manera iban a buscar músicas, o también colaboraciones con folcloristas artistas del folclore que se invitaban de alguna manera a colaborar con esta academia. No, yo te diría que el panorama es bastante diferente hasta donde yo recuerdo lo que fue Chile en aquel momento, que lo leí y lo sé porque me lo han contado, no porque viviera ahí. Yo ahí vivo recién en los últimos años de la década del 80, que es cuando conozco Chile de verdad y trabajo en la Universidad de Chile, organizando nada menos que los archivos del Instituto de Investigaciones Musicales, que no estaban organizados todavía cuando yo llegué. Así que para mi gran sorpresa me piden que organice eso y yo, que venía de otro país, no tenía ni idea de cómo era el folclore musical de Chile. Así que fue un aprendizaje violento, rapidísimo y fantástico para mí. Yo te diría que la investigación de folclore musical en la Argentina estaba en general muy distanciada de lo que ustedes llaman los cultores, los mal llamados informantes. Es decir, el trato que había con la gente que realmente tenía un repertorio que interesaba a los investigadores era un trato absolutamente diferente. Por supuesto, todo esto tiene sus razones. Y el ejercicio de la investigación o el nacimiento de la investigación de tipo académica nace en la Argentina en esa época que te interesa, que sería mediados del siglo pasado, nace sobre figuras muy poderosas de estudio, grandes personalidades
que salen del mundo académico y que van creando instituciones a las cuales se arrima el amateur, el que está interesado en esto que está sucediendo, pero no tiene formación académica ninguna. Y así nacen, detrás de estas grandes figuras que yo nombraría, porque lo merecen, una sería Ricardo Rojas, que influye tanto en la literatura argentina. Otra sería la figura de Carlos Vega, el creador de la musicología argentina. Y la otra figura que también contribuye a armar todo este entramado es la figura del doctor Augusto Raúl Cortázar. Sobre esas tres figuras, la Argentina desarrolla una actividad académica que luego se va trasladando porque obviamente empieza la Universidad de Buenos Aires, pero al poco tiempo la Universidad de Córdoba empieza con un tipo de acercamiento a la disciplina parecido, lo mismo sucede con la Universidad de Tucumán, y así, a través de unos primerísimos pasos, luego esto va creándose y extendiéndose en todo el país, pero siempre bajo la tutela y el espíritu de creatividad que había en esas tres personas, que son las que realmente sentaron las bases de los estudios folclóricos en la Argentina. Muchas gracias. Y bueno, en ese contexto, ¿cuándo conoce usted a Margot? Si es mucho tiempo después, cuando viene a Chile, o antes sabía de Margot, Sí, yo sabía quién era, y cuándo se produce pero conocerla y todo. nada más que eso. Sabía que era una persona de la cual se hablaba fundamentalmente como artista. Ese es mi recuerdo. Y cuando yo llegué a Chile, que empecé a trabajar muy rápido en la Universidad de Chile, tuve la oportunidad de que en el Instituto de Investigaciones Musicales se invitara a Ariel Ramírez, el músico argentino. Y entonces allí me dijeron, Ercilia, vamos a hacer viene Ariel Ramírez de visita oficial y queremos que tú estés porque vamos a hacer un brindis, una pequeña celebración. Y eran muy poquitas las personas que fueron invitadas. Yo prácticamente ya era de la casa porque ya estaba trabajando como investigadora. Margot llegó invitada y cuando yo la vi entrar dije, esta es. Respondía absolutamente a todo lo que yo sabía de ella. Su forma de caminar, su forma de moverse, su forma de manejo del cuerpo, del espacio. Tenía una forma muy particular. Su presencia era muy fuerte. La vi entrar y supe que era ella. Así la conocí. Le dije quién era, ella no tenía ni idea de que había una argentina trabajando ahí. Y fue tan rápido el contacto que no llevó mucho tiempo para que ella me dijera que quería que estuviéramos más cerca, que conversáramos. Conocí enseguida a Osvaldo, que en ese momento no fue al instituto, sino lo hubiera conocido también en ese mismo día. Esto era el año 1966 o 67. Por ahí. Ahí nació una gran amistad y un vínculo muy grande de respeto entre dos personas que andan tras los mismos valores. Importante encuentro. Le quería preguntar cómo se gestan las charlas que da Margot en el Instituto Carlos Vega en Argentina, el año 87, que fue sobre la tonada. A ambos, en Claro, realidad, ¿qué recuerdos tienen de esas dos? La primera fue sobre la tonada en el año 87 en el Instituto Carlos Vega en Argentina, y el otro en el año 88 sobre el cuplé. Si me pueden contar cómo se gesta y también recuerdo de se ese. gesta fácilmente, porque yo era directora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. Entonces yo tenía la posibilidad de hacer ciclos de extensión cultural. Y se me ocurrió la idea de traerla a Margot, que también era una persona en el ambiente conocida, pero conocida desde su faceta artística. Y a mí me interesaba que se la conociera más en profundidad. Entonces hablé con ellos para ver si era factible. Y a Margot decirle que viajar a Buenos Aires era casi como hacerle un regalo.
venía fascinada a Buenos Aires. Tenía mucha gente conocida de otras épocas y era muy esperada. La empezó a conocer un público más joven que ella, que era el público que frecuentaba estos encuentros culturales que se hacían en torno a instituciones grandes, ya sea municipales o nacionales. En este caso era un instituto nacional. Y yo tenía presupuesto como para poder traerlas a los dos. Y eso era una maravilla, porque tratábamos de disfrutar juntos un montón de cosas, pero también de que ella pudiera acercarse a otros públicos y que la conocieran. En general, yo trataba de estar comunicada para esas ocasiones con la Escuela Nacional de Danzas, que tiene la Argentina en Buenos Aires, una institución muy antigua, a la que Margot se había acercado ya en viajes anteriores a conocerme a mí. Y ahí había gente que la conocía desde el campo de la danza, Margot. Como yo tenía relación con gente de la escuela, hacíamos doblete, o sea, hacía algún concierto para el Instituto Nacional de Antropología, pero también daba clases o hacían algunas cosas para la Escuela Nacional de Danza, con lo cual ella iba accediendo a públicos que venían de otro lado y que conformaban el público joven, público de 20, 25 años de edad, que particularmente no es el tipo de público que llevaba el Instituto Nacional de Musicología. Ahí los espectáculos llevaban gente mayor. Ahora, la llegada de Margot era toda una revolución, por su forma de ser, por su histrionismo, por el dominio que ella tenía de la escena. Era realmente un personaje muy querido y muy esperado, no había que hacer demasiada publicidad. Importante. Sí, Osvaldo, si nos puedes contar también tus recuerdos de esas visitas. Mira, para nosotros era un tremendo regalo, primero ir a compartir con Ercilia, a quien Margot consideró siempre su maestra, siempre hablaba mi maestra Ercilia, ¿ya? Y todos los otros amigos, a Carlos, de que se acordaba todo lo que había vivido con Carlos Vega, ya en los primeros años de la década de los 50. También con Antonio Barceló, que tenía estaba con las danzas, como se acaba de acordar Ercilia. De tal manera que ir para allá era un verdadero regalo. Y para mí era ir y descubrir un mundo nuevo también, ¿ya? Y observar cómo reaccionaba otro público, porque era muy diferente el público chileno, claro que nos ubicaban, a este otro público. Y no se me olvida nunca que cuando fuimos al Instituto Carlos Vega, Ercilia, cuando nos presenta, dice: Margot y Osvaldo son cultura viva de Chile. Margot, dice, es una mujer maucha, una mujer maulina de la zona de Linares, y Osvaldo de la zona de Colchagua, ambas zonas campesinas. Y ellos no han dejado esas raíces que tienen. Lo que a ustedes les van a transmitir y todo son sus experiencias en terreno. Son parte de la vida, por eso que había dicho que éramos cultura viva. Eso a mí no se me olvidó nunca e incluso lo anoté, lo anoté. Y me acuerdo que ese trabajo maravilloso de el cuplé y su folclorización en Chile, ya, que van a hacer por otro lado, pero que allá se va a mostrar, ¿te fijas? En los cuplés, cómo llegan desde España y luego cómo se folclorizan en Chile, y que gracias a Dios pudo quedar plasmado en algunos registros fonográficos, que es posible encontrar, que es un material riquísimo. Igual algo similar pasó con la tonada, porque eso que Margot fue a hablar de la tonada también va a ser después volcado en el libro La tonada, testimonio para el futuro, que escribe Margot. Ya. Por lo tanto, esas idas a Buenos Aires, para Margot, me decía, yo considero Argentina como mi segunda patria.
porque cuando ella empezó su carrera como solista fue muy bien recibida allá por todos los estudiosos y obtuvo juicios críticos que le permitieron abrir puertas acá en Chile. Porque acá en Chile, ya lo dijimos en el primer programa, el público quería el dúo de las hermanas Loyola. Y ahí se empezaron ya a interesar en la Margot Loyola solista, en la intérprete, ¿te fijas? De tal manera que ella esa gratitud la tuvo hasta los últimos días de su vida. Y cada vez que ella tenía algo en escrito, cualquier cosa, tenía que estar con el visto bueno de Ercilia. Yo viajé a Buenos Aires llevándole el trabajo de la tonada para que Ercilia lo viera. Y si no me equivoco, Ercilia también parece que con el trabajo Bailes de Tierra hicimos Sí. algo similar, No había exactamente igual. computadora, no había Y él, computadora, Osvaldo. Tú te venías sí, con unas carpetas llenas sí, de papeles y sí me acá acuerdo. hacías un despliegue. Claro, ahora sería mucho más fácil, pero Claro, Osvaldo viajabas con libros enteros para acá. sí. Y el Era cachimbo también. increíble. Sí, yo Yo me quería hacerle una traje, pregunta, sí, a era una Ercilia aventura. Ricardo. Sí, sí. Porque cuando conocimos a Margot, es decir, cuando Margot la conoce en aquellos años que se recordó que había estado Ariel Ramírez acá, nosotros estábamos iniciando el trabajo sobre el cachimbo. Mm. Y un gran maestro de acá, de Chile, que había ayudado a Margot, le dice que hay familias pequeñas aquí en Santiago, entre otras las hermanas Prat, y que quieren que vamos a estudiar con ella el cachimbo. Y Margot invita a Ercilia. ¿Te acuerdas, Ercilia, de ese trabajo? Completamente. Estoy viendo Ya, la casa. Estoy ya, viendo la casa, estoy viendo las dos señoritas, sí, este, señoritas súper veteranas, la casa, estoy sí, viendo todo, el sí, piano, todo. Y para mí fue una cosa absolutamente inédita, porque Margot estaba número uno en el ranking y que me invitara. Yo estaba recién egresada, había terminado mi carrera, o sea, no era una musicóloga tampoco con mucha experiencia como para aportarle algo a Margot. Pero bueno, hubo una conexión que fue más allá de lo académico, obviamente, además de lo académico, hubo otro montón de factores. Pero ese trabajo para mí es inolvidable porque fue el primero. La primera vez que Margot me invita, yo había trabajado, sí, con mis profesores acá, mis maestros acá, pero llegando a Chile yo no conocía a nadie, a nadie, a nadie. Habrá pasado 2, 3 meses desde que yo llegué allí, que ella me dijera que si la quería acompañar, para mí fue un descubrimiento. Primero porque iba a verlos trabajar a ellos. Segundo, iba a oír hablar de una danza de la que yo no tenía la más mínima idea. sí, Es decir, en ese momento en Chile creo que nadie tenía mucha idea. muy Solo los pocos. pueblos de arriba, Sí. Tarapacá, Mamiña, todos esos pueblos de arriba. Pero fue una experiencia muy linda verlos trabajar. Y Claro, después cuando le diste tarea en Rari, con el paso de los años, cuando nos fuimos para allá a vivir con las campesinas, ¿te acuerdas? En la casona. Sí, claro. ¿Y qué tarea le diste tú a Margot, te acuerdas? Te cuento, tú conoces el cuento, pero seguramente Camilo, no sé si lo conoces, Camilo, se lo cuento a Ricardo. Estábamos los tres en un hotelito en Rari y Margot estaba con el tema de la tonada en su cabeza. Y daba vuelta y vuelta y vuelta ese tema. Y era evidente que ella necesitaba concretar algo sobre ese tema. Y todo estaba listo, listo. Y bueno, yo creí que estaba listo y efectivamente estaba listo. Le digo a Osvaldo, un día después del almuerzo, vete a caminar, vete a hacer una siestita por ahí, yo voy a trabajar un ratito con Margot. Y ese ratito con Margot, cuando él vuelve,
yo me había quedado con papel y lápiz. No sé incluso si no te lo pedí a ti, que me trajeras papel y lápiz antes de irte, y que Sí, nosotras dos nos quedáramos con papel y lápiz. sí. Cuando él vuelve de su paseo, el libro de la tonada estaba hecho. El índice del libro estaba escrito, nunca más se volvió a tocar. Ahí está el libro. El libro estaba en su cabeza. Necesitó un empujoncito para que eso saliera a luz, pero salió tal como estuvo. Estaba listo el libro. Fue asistir a un parto, pero ayudar a un parto que ya venía muy bien y solo. Claro. Pero bueno, son esos momentos donde es tan importante ese nexo, ¿no es cierto? Tener Sí, una contraparte y una confianza con otra persona para mostrarlo. sí, Mm. esa comunión es uno de los rasgos que yo siempre destaco y que no olvido, porque es una comunión que implica confianza, respeto, este, admiración, un montón de condiciones. Sí, un poco quería conversar sobre eso, sobre las veces que la pudiste acompañar en la salida de terreno a ambos. ¿Cómo era la relación? ¿Qué nos puedes contar tú desde tu perspectiva de cómo era el trabajo que hacía Osvaldo con Yo, Margot, yo con los cultores? lo que Dime. creo es que es un trabajo que debe haber ido cambiando mucho desde que ellos se inician hasta que yo los conozco. Es decir, cuando yo los conozco, ellos ya llevan una época, un periodo importante de trabajo. Pero piensa que cuando ellos arrancan, ella arranca con una formación muy fuerte en lo musical, ¿no es Mm. cierto? Y Osvaldo era un bebé que bailaba espectacularmente bien. Y eso es lo que a Margot obviamente le llama la atención, porque las condiciones de Osvaldo de bailarín no son comunes. Yo te lo digo porque he andado mucho en Chile y he visto mucho. Entonces, esta relación yo creo que la fueron armando cada uno desde su fortaleza. Es decir, el fuerte de Osvaldo era la danza, esto es clarísimo. ¿Mm? El manejo del espacio, el manejo del movimiento, el manejo del cuerpo, de la respiración, todo eso era el fuerte de Osvaldo. El fuerte de Margot es que Margot se forma mucho como música. Entonces es una pareja que tiene valores cargados y fuertes en diferentes aspectos y hace de eso un equipo único. Porque no es que se juntan dos músicos o dos bailarines o dos antropólogos. Aquí hay saberes diferentes que confluyen, pero que se adaptan para confluir y trabajar. Yo creo que eso fue una cosa que hicieron de común acuerdo y que la vida también lo fue llevando a complementarse, porque de eso se trataba en el trabajo. La vida le fue enseñando, porque es evidente que uno después de 10 años, 20 años de carrera no es el mismo. Y ella tuvo siempre el ojo puesto en mucho en el contexto. Era una persona que no hubiese trabajado nunca desde otro lugar, con otra perspectiva. Margot, yo creo que se adelantó un poco a su época porque, a ver, en la década del 60, del 50, los investigadores de aquella época trataban a la gente con la que trabajaban desde un lugar que no era el mismo, desde el nivel social, desde el nivel de trato humano. Había diferencia. Y eso yo lo viví, no me lo contaron. Yo lo viví porque yo alcancé a vivir esa época. Eh, Margot no se para en ese lugar. Nunca se paró en el lugar del investigador. Nunca puso distancia. Siempre sintió que era un par, que tenía otra preparación y que podía de ese modo
recibir y a su vez retransmitir un saber. Pero siempre ella se colocó a la par de. Y esto que la antropología o los estudios de folclore descubren recién 20 años después o 30 años después, con mi generación, yo ya trabajo de otro modo, pero mis maestros no trabajaban como trabajaba Margot o trabajé yo o trabajo yo. Entonces, yo lo que creo que Margot, en la época en que ella se acomoda a esta situación, ya está siendo un investigador de avanzada. No sé si te queda claro lo que yo estoy diciendo. Ella se siente un par de la persona con la que trabaja. Y a veces no un par, porque yo le oía usar la palabra maestro muchísimas veces, porque ella hablaba de sus maestros y rechazaba la palabra informante. Ya solo esto habla de una postura intelectual en un trabajo. Exacto. Sí. Y la otra cosa importante, querida Ercilia, era que siempre que ella aprendía un canto o una danza, la tenía que internalizar y luego se la iba a dar Sí. como ejemplo a quienes los Y maestros de campo se la habían enseñado para que le dijeran, sí, está bien iba a o dar no está examen, bien. como le decía yo. Volvía a dar Exacto, examen. exacto. Igual con el baile. Eso habla de mucha humildad, de mucha generosidad y de una posición intelectual que, como les digo, no era común en esa época. Hoy esa posición es mucho más común. Es un adelanto y una perspectiva que en esa época ni siquiera se había reflexionado, pero como hemos hablado, le nacía desde donde venía, era un interés que era desde la infancia Porque, a prácticamente. ver, ella tenía muy clara su identidad, clarísima su identidad, y jamás dejó de sentirse una cultora, una persona que usaba de todo ese saber, porque lo había recibido de toda la vida, de chica, de su ambiente natural, y nunca se desprendió de eso, o sea, nunca fue un tercero que se aproximaba a la situación de estudio, nunca fue eso. Esas tres caras que yo siempre señalo, y que Osvaldo también mencionaba, se, se alimentaron, se potenciaron. Es decir, la cultura potenciaba a la investigadora potenciaba la docencia. Es decir, todo era un círculo de rotación infinita, por decirlo de algún modo. Estaba integrado, era integral. Totalmente, totalmente. Eso hace que ella sea un personaje tan especial en los estudios de cultura tradicional de Latinoamérica, porque no es solo Chile. Chile, en la figura de Margot, se proyecta con un artista absolutamente de perfil único, es mi opinión. En los últimos años postulamos algunos proyectos allá a través de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para hacer trabajo de investigación en terreno. Y empezamos a invitar a algunos alumnos que fueran destacados, que nosotros nos pudiéramos dar cuenta, que para que vieran cómo trabajábamos nosotros en terreno. Iban, y así fuimos con muchos, algunos de los cuales después continuaron, otros no. Fue una experiencia más solamente, ¿ya? Pero hay algunos que hasta el día de hoy siguen en contacto. Por ejemplo, uno con los cuales fuimos a la provincia de Loa, a la fiesta de San Pedro en una oportunidad y después a un carnaval, que ahora ya es integrante de uno de los tantos bailes religiosos que acuden a la fiesta del santo patrono de San Pedro, ¿te fijas? Y así muchos otros alumnos más que fueron viendo este sistema de trabajo, esta forma de trabajo, y que han continuado con ese esquema, digámoslo así. Obviamente que también aportando cosas de su propia cosecha, como les digo yo, ¿ya? De tal manera que siempre Margot quiso
entregar todo lo que a nosotros nos habían entregado, nos habían regalado. ¿Mm? Y yo te voy a contar una frase de Margot que está en uno de los libros. Creo que es la tonada, que dice que se le da los agradecimientos a Ercilia y dice am, a mi amiga Ercilia Moreno, que impulse y guía este trabajo, a sus clases magistrales, que extraen de mí lo que yo no sabía que sabía. Esa Únelo, frase es muy linda. Esa eh, frase es muy linda, porque yo exactamente, recuerdo que hablando de lo que habíamos logrado en ese ratito de estar solas, cuando tú te acercaste a la mesa donde nos habíamos quedado sentadas, es una frase que ella te dijo, que yo se la había dicho un ratito antes. Mire, Margot, todo lo que sabía y usted no sabía que lo sabía, claro, y ella lo tomó, pero el libro estaba ¿recuerda? en la cabeza de ella. Exactamente, y después le mandaste algo más también que no lo encontré ahora, que, que Margot tiene un planteamiento frente al estudio de la cultura tradicional y popular y para proyectarla en el escenario que marca y que de ahí en adelante no va a ser lo mismo para todos aquellos que quieran hacer propuestas artísticas con este material. Eso también se lo dijiste tú. No me acordaba, juro, Sí, yo lo tengo por ahí. juro que de eso no me acordaba. Lo que hay que recordar, y esto refuerza un poco lo que venimos hablando, es que Margot es hija directa de las promociones más antiguas de los estudios, de los estudiosos de folclore. No nos tenemos que olvidar que los primeros estudios de folclore en Europa nacen al amparo del romanticismo. Entonces, toda esta pulsión por salvar aquello que se está perdiendo es una pulsión muy fuerte. Y Margot hereda todo eso, lo vive, pero no lo vive desde lo académico, a lo que después accede más tarde, sino que ella tiene creo yo, una conciencia muy fuerte de que esto con lo que ella se crió y que es lo que ella ama y que es lo que ella quisiera preservar, está en lucha contra el tiempo. Y eso es una conciencia muy fuerte en ella, un pensamiento casi permanente, pero es el pensamiento del cual nacen los primeros folcloristas europeos. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero es un sentimiento legítimo y que es un sentimiento que yo creo que la vive, la lleva a ella de forma muy marcada a hacer docencia. No es hacer docencia porque sí o porque había que cobrar unas clases que le pagaban en la universidad. No es eso. Es hacer docencia porque hay que tratar de que esto no se pierda. Para mí ese pensamiento es el pensamiento de los primeros folcloristas, que Margot lo encarna perfecto. Y lo otro que le facilitó a ella todo lo que hizo es su gran intuición. Yo creo que ella hizo lo que hizo en gran parte por su intuición, por su conexión con la gente y su capacidad de intuir, de percibir y de leer en el otro lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Eso, a mi juicio, no se estudia en ningún lado. Quería hacer una pregunta. ¿Vamos a tener posibilidad de ver las fotografías para comentarlas brevemente, algunas de ellas? Sí, bueno, se ha dado natural la conversación y escuchar los testimonios, entonces en este programa en realidad vamos a dejar como para la última parte, para el cierre, lo que tiene preparado Camilo, que creo que va a ser bien importante como para darle el cierre porque la vamos a escuchar tanto a Ercilia como a Margot. Tal si escuchamos primero las dos grabaciones, los dos audios. Sí. Vamos entonces primero con un audio del año 1967, de un carnaval en Belén.
canta el solo está en el centro de la rueda, sentado en un cajón tocando su guitarra. Todos en círculo le corean, alternados, hombres y mujeres tomados de las manos. Realizan un paso como de trote. Moviendo los brazos adelante y atrás. Veinte años después, como decíamos, Margot parte a Buenos Aires con una charla de la tonada y tenemos aquí las palabras de presentación que hace Ercilia. Y la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica tienen el honor de recibir hoy a la señora Margot Loyola. Ella llega precedida de una larga trayectoria como intérprete, como docente y como estudiosa del folclore musical de su país. En ella se dan condiciones naturales sumamente escasas para hacer de su trabajo lo que es. Les digo que tiene condiciones escasas porque, por sobre todas las cosas, debo resaltar un gran amor y un gran respeto hacia esa cultura tradicional con la cual ella trabaja desde hace más de 30 años. Y esa pasión y ese amor por la gente con quien trabaja la lleva a una mimetización con cada uno de los personajes con que ella trabaja y hace la recopilación en terreno, que la hace única como intérprete y única como maestra. De modo tal que cuando ustedes ahora oigan hablar a Margot Loyola sobre la tonada chilena, no solo van a oírla hablar de la tonada chilena, van a recorrer Chile a través de la tonada chilena con sus diferentes cantoras, con sus diferentes tipos de cantoras. De algún modo es una docencia muy especial a la cual nosotros lamentablemente no estamos muy acostumbrados porque no tenemos en nuestro país intérpretes y docentes que hagan este tipo de trabajo que Margot Loyola viene haciendo en Chile desde hace más de 30 años. Ella tiene numerosos alumnos que siguen su escuela, no solo en el campo de la música, sino también en el campo de la danza. Tiene un espléndido libro para el que fue guiada por la doctora María Isabel Breve, a quien muchos de ustedes conocerán. Tiene otro libro en camino también, no menos interesante. Tiene, qué decirles, legiones de alumnos en cursillos, en seminarios, en clases. Más de 20 long play editados entre su país, algunos países de Latinoamérica y Europa. Y por sobre todas las cosas, una gran capacidad para dar lo que ella ha recibido de su propio pueblo. Doña Ercilia, ¿qué le pareció ese Qué recuerdo? hermoso. ¡Ay, sí! ¡Qué impresionante! Sigo opinando igual, fíjate. Claro, para que vea. Sí, Sigo opinando igual, pero exactamente eso. La gente admiraba cosas que no estaba acostumbrada a ver. Si no tenemos acá, ni tuvimos nunca un artista popular que haya hecho todo el trayecto que hizo Margot. Eso no lo tuvimos nunca. la fotografía nos va a mostrar, Camilo. Las fotografías dan cuenta del trabajo de terreno y aquí la idea es que usted nos vaya hablando de las fotografías. ¿Para qué voy a hacer yo si lo tenemos usted que las puede ir comentando? Bueno, eso es del año Eso es del año 47. Es doña, ¿cómo se llama, Camilo? A ver, tú sabes perfectamente bien, es de Algüe.
Tengo la duda si es Doña Rosa o Ana Cantillana. Me da la idea que puede ser Ana. Ana Cantillana, yo siempre le escuché a Margot que hablaba de doña La Rosita Cantillana. Rosita entonces tiene que ser. Ana Es de los Rosa, primeros ponga. viajes. Claro, del año 47. Qué maravilla de foto, ¿no? Sí, Preciosa esa Sí. fotografía. Fue una de las primeras fotos que Margot sacó en su vida. todo el mundo que incorpora la foto, Sí. impresionante. Esa foto ahí está con Aniceto Palza Pizarro, creador del baile de los Pieles Rojas de Iquique. Ya estamos en su casa, en la población. Al fondo no se alcanza, apenas se distingue la imagen de la Virgen, su chinita, con la que él la sacaba en procesión, porque él había ido a la fiesta de la Tirana y había tenido un problema y no fue nunca más, no subió nunca más con su baile a Tirana, al pueblo de la Tirana, sino que hacía procesión con su Virgen por las calles de la población donde él vivía. Fuimos innumerables veces a estudiar con él, a trabajar con él. Él decía, quiero entregarle los secretos de mi baile, de cómo lo creé, por qué lo creé y qué es lo que significaba para mí. El baile, el bailar. Un personaje muy importante para bueno, la creación de ese baile Los Pieles Rojas, que es uno de los creados más o menos en los años 40 en la fiesta de la Tirana, en un contexto de nueva creación de bailes junto a los gitanos, huyacas. Es del año 37, si no me equivoco, yo, 33 o 37. Claro, entre los 30 y los 40 son, Cuando él lo crea, cuando él crea el baile. Esta foto de los años 60. claro. Del año 67 Exactamente, del específicamente. año 67. Y hasta hoy el baile de los Pieles Rojas, hay nuevos bailes, obviamente, sí sigue siendo muy importante dentro de la Tirana y tiene Tenemos, pero tenemos particularidades baile de pieles musicales. rojas, Perdón. tenemos baile de pieles rojas hasta acá en el templo votivo Maipú. Claro, Estamos llenos de bailes de pieles rojas. De ahí se desprendieron una cantidad de bailes más. Estudiando en Iquique, en la casa de, a ver, Camilo, Don ¿quién es? Victoriano Caqueo Cholele. Claro que había sido militar y había tenido la banda del regimiento Carampangue. Él era de Mamiña, ¿ya? Era un eximio bailarín de cachimbo. Y ahí justamente Margot estaba al piano tocando cachimbo y él tocando su instrumento ahí, ¿ya? Él nos esperaba con ansia cuando sabía que andábamos por Iquique, que lo fuéramos a visitar a su casa. Y ahí nos fuimos para otro lado, po. Ahí ya estamos en Chiloé. Ahí estamos en la casa, en Puchaurán, en la casa de don José Daniel Bahamonde, más conocido como el Coche Molina, que estamos con su nieto, Arcadio. Arcadio, que hoy día es el que heredó todas las canciones, todas las danzas que su abuelo sabía. Ya es ahora un hombre grande, el Arcadio, el Cayo, como le dicen allá. Esta foto es más o menos del año 1984 1985, cuando fuimos a... Todos los años que íbamos a Chiloé, que estuvimos yendo más de 15 años seguidos con Margot, eh, llegábamos a la casa de don Coche Molina. Y ahí siempre hay una anécdota, porque cada vez que llegábamos, carneaban un chancho, ¿ya? Entonces, los chanchos tenían, nosotros nos decían que los chanchos de don Coche Molina tiritaban de susto cuando sabían que la Margot Loyola andaba por allá, porque era señal que alguno de ellos iba a ser sacrificado para hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Porque después se corría la voz que estábamos en la casa de don Coche Molino y empezaban a llegar todos los vecinos ahí. Entonces se armaba una gran fiesta en la casa de don José Daniel con su mujer, doña Sara Ulloa. Eran unos extraordinarios bailarines. Tenían una cantidad de cantos y danzas y eran muy generosos. Tenemos muchas anécdotas, pero
Esa la vamos a dejar para otro día. Ahí hay otro gran maestro, don Silvestre Pamonte, de Mocopuchi. Él había estado en el astillero de San Juan viviendo muchos años y luego se había trasladado con su mujer y toda su familia ahí a Mocopuchi. Él también cantaba, él salomaba mucho, nos enseñó unas bellísimas salomas y también periconas, cielitos, chin chin, ya. Era un hombre muy sabio, tenía un pensamiento muy profundo, era amante de todo lo que fuera bueno. Decía el hombre, en lugar de disparar balas, deberían disparar besos, darse besos, darse abrazos en el mundo, sonreírse, y el mundo cambiaría. Con el paso de los años, cuando nosotros volvimos, él ya había partido. Y nos encontramos con su señora, doña Rosa Ampuero, y nos recibió en la puerta, toda de negro, y nos dijo, ya mi barco va a la deriva. Se fue mi capitán y se fue el timón. Yo espero pronto llegar al lado de él. Fue la última vez que también vimos a doña Rosa. Al poco tiempo nos llegó la noticia que también había partido. Ah, nuestras queridas doña Domitila, la Miti, Díaz Guerrero, en Púa Cura. Esa foto la tomó Margot y estamos bailando, al fondo está la casa, para ver la forma de cómo ella movía el pañuelo, dónde se colocaba la mano. Una mujer sabia, generosa, junto con su hermana doña Lucinda, que se transformaron en nuestra familia chilota. Ya, yo llego hasta el día de hoy, tú has ido, bueno, conmigo camino allá. Tú has visto cómo es esa familia con el cariño que nos reciben, todo aquello. Esa casa que estaba ahí en Puacura se tiró una minga de tiradura de casa y hoy día está en Tei, más cerca de la ciudad. Tantos recuerdos que llegan al ver esta fotografía. Hay que destacar igual la relación que establecían con el paso del tiempo. La familia Díaz Guerrero, como contaba el maestro, la conocen en los años 60 y esta fotografía ya es de la década del 80. Entonces, estamos hablando de cariños y relaciones que trascienden en el tiempo y no son de una visita esporádica por el estudio. Doña Jovita Valdés, artesana y cantora, que tenía un repertorio maravilloso en Rari. Ahí está, con los crines tejiendo y Margot conversando con ella. Maestra generosísima. Por suerte, gran parte de su repertorio fue acogido por sus hijos, Chalía y Simón, que hasta el día de hoy lo siguen cantando. ¿Ya? Pero ella tuvimos tardes completas trabajando con ella, haciendo tortillas rescoldo, tratando, Margot, me reía yo mucho porque quiso aprender a hacer algunas florcitas de crin y no le resultó. Y la última, que de hecho podríamos dar el dato porque estos programas tengo entendido que van a salir después, si no cortamos esta parte, que es la nueva imagen de la página web del Fondo Margot Loyola. Ahí está la Jovita, la primera que está mirando hacia el fondo, Jovita Valdés, que era comadre con la María Concepción Toledo. La María Concepción Toledo, que también era de allá de Rari, aunque a los últimos años se fue a San Francisco de Rari, un lugar que queda cerquita, ahí, que para Margot era la gran amiga y maestra que tenía ahí en Rari. Era una mujer extraordinaria, María Concepción. Era un pozo de sabiduría. Y lo más maravilloso que ella decía, que había levantado su casita con puros crines, como decía ella, porque con la venta de la artesanía fue que logró costear
e instalarse con esa casita ahí. Y ahí podemos ver un poco ya en los 80 cómo salía a terreno el material. Tenía su libreta, ¿no es cierto? Estaba escribiendo con un lápiz Bic y una grabadora de cassette, ¿no? Mire, que siempre, Margot, andábamos con 2 cuadernos. Una libretita chica que decía, esa no la tienes que dejar nunca, Osvaldo. Porque en cualquier momento y en cualquier lado va a surgir algo. Entonces tú sacas tu libreta y lo anotas. Por ejemplo, aquí comienza hablando de la danza del chaya chaya, ya, de allá de Putre. Y la va describiendo Margot. Después hay textos. Y todo eso después lo volcábamos en un cuaderno. ¿Mm? Y acá los ragueos, fíjate, que acompañaban el cuculí, que acompañaban las ruedas, todo eso. Ercilia, que quería, si quieres dar unas palabras de cierre, un poco también pensando este año, los 10 años que se conmemora el fallecimiento de Margot. Lo has dicho de alguna manera durante la entrevista, pero cómo este legado de Margot puede seguir vivo, cómo puede ser mirado de una manera contemporánea también de los aportes que hizo ella y del respeto que siempre hay que tener sobre lo que se investiga, que es una pregunta permanente para los investigadores. No es fácil pensar en el futuro de todas estas cosas porque el mundo que vivimos es un mundo tan cambiante y los soportes técnicos de todos esos materiales van cambiando a una velocidad impresionante. Por eso es tan importante que esto tenga una institucionalización. Me salió la palabra tan larga, pero eso para mí es el secreto. Yo ya esto lo vine hablando con Osvaldo y con los alumnos de él. En cuanto se le pueda dar un marco institucional a todo esto, estaremos haciendo, creo yo, lo mejor que se pueda hacer. Que todo esto no dependa de las personas o de, o de una situación política de turno que después va a cambiar, sino que busquemos el apoyo de instituciones que nos den la tranquilidad que deberíamos tener respecto del futuro de todo esto. Porque tampoco se trata de tenerlo guardado y sin uso, sino de tenerlo Exacto. guardado y con posibilidad de Entregar. consulta. Exacto. Porque no solo pensando en lo que uno opina, sino también pensando que Margot es lo que hubiera querido. No hubiera querido que esto Sí. quedara encerrado. No sé si hay alguna última afirmación, Osvaldo, o con esto terminamos. No, agradecerle a cada uno de ustedes, a ti, Ricardo, a Camilo y especialmente a Ercilia, maestra a la cual Margot quiso tanto y que yo sigo queriendo y admirando, y lo principal, una gran amiga. Bueno, muchas gracias, sí. Los agradecimientos vuelven a Ercilia. Ha sido muy importante tener también el conocimiento y la experiencia desde Argentina, un país hermano. Así que lo dejamos hasta acá, hasta la próxima, que va a ser la última, que va a tener que ver con Rapa Nui. Y bueno, con eso vamos a dar un cierre a este programa donde hemos tenido conversaciones muy ricas y agradecerle a Osvaldo la generosidad y el interés por haber participado en este proyecto completo de este año que hemos estado trabajando. Y a Camilo, obviamente, también su colaboración permanente. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.